Imaginen que yo no sé, que yo quiero una condición, etcétera, ¿sí? X. Una condición que yo no sé cuándo se va a detener mi programa. Imagínense que es el escribir hola estuviera condicionado, o es más, no estuviera condicionado, o si existiera una condición que este escribir hola se dejara de escribir en pantalla mientras algo no suceda, ¿sí? Ya no sería desde 1 hasta 20, es no sé, ¿sí? ¿Cuántas veces tendría que escribirlo? Esto puede llegar a suceder en un programa. Por ejemplo, si yo quiero escribir este hola hasta que una persona presione no sé, la tecla 0, pues imagínense, con un para yo no le podría decir para uno hasta, porque no sé hasta cuándo va a seguir escribiendo este hola. Bueno, para eso vamos a ver hoy otra estructura repetitiva. Ahorita las estamos viendo, estamos dando una pequeña introducción, una breve introducción para después pasar con ejercicios y así los vamos a ir repasando poco a poco. Lo principal es llevarlos a la introducción de cada una de estas estructuras. Ahora, esta estructura que vamos a ver, que también está dentro de la sección de ayuda, vamos a ver aquí estructuras de control repetitivas, se llama mientras. De hecho, yo hice mención de la palabra ahorita cuando dije mientras. Ahora, lo que hice aquí es la instrucción mientras, fíjense bien, ejecuta una secuencia de instrucciones mientras una condición sea verdadera. O sea, como está aquí en el diagrama, si mi condición es verdadera, se ejecutan las acciones. Y vuelve a preguntar, ¿esa condición es verdadera? Sí, se vuelven a ejecutar. De nuevo pregunta, ¿esa condición es verdadera? Si no, falso. Y sale de la estructura. ¿Ok? Digamos, pongamos el ejemplo este que les había comentado, en el que yo quiero, ¿sí?, que una persona hasta que presione 0 o mientras no, fíjense bien, mientras no presione 0, se ejecute algo. Vamos a hacer el ejemplo que teníamos aquí. Vamos a ponerle aquí con un comentario mientras. Ahora, voy a decir mientras que, mientras una variable, vamos a ponerlo en una variable, mientras número tecleado sea distinto, de 0 a 0. Vean que inclusive me autocompletó el programa. Entonces, mientras número tecleado sea distinto de 0, ¿hacer qué? Pues voy a escribir, por ejemplo, hola. O voy a escribir no sea tecleado 0. Pero para esto, antes tuve que haber leído o tuve que haber asignado un valor, ¿no? Porque ¿cómo evalúa esto? Si todavía no tengo ningún valor, ¿qué es número tecleado? Bueno, podemos hacer lo mismo que el para. Asignarlo de manera estática, ¿sí? Podemos ponerlo aquí, número tecleado es igual a 5, por ejemplo. Entonces, cuando entre aquí va a decir, mientras número tecleado es distinto de 0, ¿qué va a hacer? Va a preguntar, ¿número tecleado es distinto de 0? Sí. Como la condición es verdadera porque número tecleado es igual a 5, recordemos este 5 es una cadena de texto, bueno, sería un carácter más que una cadena de texto. Como es verdadero, entonces se va a ejecutar la serie de instrucciones. ¿Qué significa o cuál es la diferencia con el para? Que no sé cuántas veces se va a ejecutar. No tengo un número determinado de veces. Entonces vamos a ponerle aquí escribir. Aún no se escribe el 0. Ahora lo voy a ejecutar así, vamos a ver qué sucede. Fíjense bien. Lo que está sucediendo es que no se detiene mi programa. Esto que está haciendo, que lo voy a cerrar porque si no me va a botar todo. Inclusive esto que acaba de suceder, incluso me puede apagar la computadora. Se las puede apagar. ¿Por qué? Esto se llama un bucle infinito. ¿Por qué sucede? Sucede porque número tecleado nunca cambia su valor. Entonces, escribe 0, pregunta, ¿ya es distinto a 0? ¿Sí? ¿O es distinto a 0? Sí.
entonces entra. ¿Es distinto a 0? Sí, entra. ¿Es distinto a 0? No existe un evento que cambie su valor. Es por eso que crea un bucle infinito. Ese bucle infinito puede causar que la computadora se reinicie o se apague simplemente. ¿Por qué? Porque recordemos que dijimos al principio de una variable. ¿Qué recuerdan que es una variable? De lo que platicamos, ¿qué es una Puede variable? contener, que puede contener solo, o que puede guardar solo un valor Esa es y una. que puede ser cualquier. Ajá, Ujú. esa es una, pero como tal, su definición que habíamos dicho, ¿qué es una variable? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué es lo que recuerdan que habíamos platicado? ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio de la memoria de la computadora. Eso habíamos platicado. Entonces, esta variable, al ser un espacio, ¿sí? Este espacio siempre va a estarse ocupando o va a estarse asignando, por lo cual nuestra memoria se puede acabar. La computadora tiene algo llamado memoria RAM. La memoria RAM es la que va almacenando todo este tipo de datos. Y esa memoria se nos puede acabar. Por eso a veces sucede que las computadoras no las apagamos, nada más las suspendemos o las cerramos. Si es laptop, cerramos la pantalla. Y cuando las encendemos ya están súper lentas. ¿Por qué? Porque la RAM se está consumiendo. ¿De qué manera se defiende la computadora para que no se le acabe la RAM? Se apaga. Por eso tenemos el famoso pantallazo azul ese que luego estamos trabajando y pum, aparece en la pantalla y nos apaga la computadora. ¿Por qué? Porque la memoria se acabó. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la restauramos? Lo que dice la computadora es me reinicio, se borra la memoria. Esa memoria es volátil, que significa que se puede borrar y se puede recuperar. Entonces, lo que sucede es la computadora se apaga porque se le acabó la memoria, por crear tantos espacios. Eso sucede entonces y por eso se nos apaga. ¿Cómo controlo yo esto? ¿Cómo controlo? Esto que les comento no es algo que nos podemos tomar a la ligera o que nos debemos tomar a la ligera como programadores. ¿Por qué? Porque ahorita es un ejemplo. Imagínense que es un programa ya formal. Imagínense que ustedes programaran, trabajaran en la empresa Zoom que hace esta aplicación de videollamadas y que hagan que una variable esté consumiendo memoria y no se den cuenta. Esto llega a suceder, ¿sí? Y esto causa los famosos bugs, errores o demás cosas que podemos ver a veces en cualquier programa o hasta en los videojuegos. ¿Por qué? Porque se crea un bucle infinito y consume tanta memoria que termina apagándonos la computadora o calentando nuestro celular. A veces, no sé si han ocupado ustedes aplicaciones que calientan mucho su celular, se pone muy caliente la parte de atrás de la batería. ¿Y esto por qué es? Porque a lo mejor la programación no fue no se llevaron a cabo las mejores prácticas en la programación y lo que está sucediendo es que el programa a nivel de código está consumiendo muchísima memoria y pues la batería se calienta porque está haciendo un esfuerzo, eh, pues ahora sí, por decirlo, excesivo, ¿no? ¿Cómo controlo esto entonces? Pues simple, lo que tengo que hacer aquí es decirle leer número tecleado. Recordemos que una variable la podemos reasignar su valor. Entonces, cuando ya tiene un nuevo valor, llega acá y dice, ¿ya cambió? A lo mejor no, no hay problema. Entonces escribe a uno, escribe el cero, pero aquí se vuelve a detener. Esto evita que se haga el ciclo infinito. Voy a ejecutar esto y vean, ahí está. Aún no se escribe el cero. Yo le escribo de nuevo el cero, vamos a ver. Y ejecución finalizada. ¿Por qué? Porque ya dijo, ¿número tecleado es distinto de cero? No. ¿Y qué dijo? ¿Qué decía la teoría? Que si es falso, se sale. ¿Sí? Incluso acá puedo poner, escribir. Ya se escribió el cero. Para que no nos quede ahí nada más. Al aire, vamos a ver. Bueno, aquí vean que ya hizo la actualización. Les decía, no tienen que cerrar la ventana. Pueden cerrarla, pueden volverla a ejecutar. Voy a ponerle aquí 20. Y vean, me dice, aún no se escribe el 0. 30. 1, 2. Esto no lo puedo hacer con un para. ¿Por qué? Porque no sé cuántas veces se va a estar ejecutando. Sí, no sé cuántas veces
el usuario necesitaría hacer algo, ¿no? Entonces, aquí escribo el 0 y vean, ya se escribió el 0. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura repetitiva mientras. Quería dejar en claro esto del bucle infinito porque puede sucederles. Entonces, antes de que les fuera a suceder, mejor lo comentaba, porque ahorita en el ejercicio que vamos a hacer, pudiera ser que les hubiera pasado y puede que les trabe la computadora. Entonces, para evitarlo, bueno, ya saben que lo que necesitan aquí en medio es controlar lo que va a hacer que cambie esta condición, recuerden. Porque esto no puede ser no solo no puede ser así, sino que también puede ser un nombre, puede ser otra cosa, ¿no? O una suma, ¿sí? Que esto sume a un total y que ese total se compare acá. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es controlarlo. ¿Sí, Miriam? ¿Cómo se pone el signo desigual? El distinto es el símbolo de admiración, el que cierra, que es Shift y 1 en el teclado, Shift 1. Y después el igual, pero van juntos. El problema es que cuando uno los junta, bueno, así ya no, pero cuando uno los junta, ahí, los convierte en este símbolo. Ahí está. Entonces Shift e igual. Y ahí está. A ver, Shift e igual. Ajá, Shift 1, o sea, Shift 1 para que salga el símbolo de admiración. Y después el de igual, Ajá. pero sin el espacio. Yo lo pongo así para que se vea. Y ya sale este símbolo. Ok. Shift 1 igual. Ajá, este es Ok, distinto de. gracias. Recuerden que puede aplicar cualquier otro operador de comparación ya de los que platicamos. Por ejemplo, si esto es menor a... Sí. Por ejemplo, si número de teclado es menor a 10. Ahora, aquí me dice que no coinciden los tipos porque aquí le puse 5 en cadena de texto. Entonces aquí puedo teclear otra cosa y puede comparar de nuevo. Vamos a ver. Aún no se escribe el 0. Bueno, aquí vamos a ponerle no es menor a 10. Y aquí le vamos a poner ya es menor a 10. Ahí está. Esta no es menor a 10. Bueno, en este caso vamos a ver por qué. Creo que no hizo la comparación. A ver. Ponerle 2. Número de teclado es igual a 5. Sí, mientras número de teclado. Ok. Sí, perdón. Lo que aquí pregunta, fíjense, les puede suceder a ustedes. Aquí yo hice mal el razonamiento. Recuerden, esto es lógica, ¿sale? Lo que dice aquí es mientras número de teclado sea menor a 10, ¿hacer qué? Entonces, como 5 es menor a 10, pues lo que tiene que entrar aquí, ¿sí? Sería lo contrario. Aún es, ¿sí? O sea, mientras esto sea verdadero, aún es menor a 10. Acá sería ya es mayor a 10. ¿Ok? Entonces, como 5 es menor que 10, pues entra aquí, porque la condición es verdadera. Ahí está, aún es menor a 10. Ponerle 20. Y ahí me dice ya es mayor a 10. Puede ser cualquier comparador. ¿Ok? Puede ser menor, mayor, mayor o igual que, menor o igual que, distinto de, o igual que. ¿Sale? Les pregunto, ¿tienen dudas con esto? No, ninguna. Me causó un poco de confusión o tal vez me perdí aquí donde dice que el 5 lo pusiste entre comillas y el 10, porque se supone que te lo está tomando como una cadena de caracteres, pero también se puede poner el número nada más sin ponerle las comillas. Sí, pero recuerde, ¿por qué lo cambié aquí? Aquí lo cambié porque yo no puedo, recuerden que habíamos dicho que los comparadores de operación o cualquier número entero, estos números enteros pueden ser sumados, pueden ser restados, pueden inclusive ser comparados, ¿sí? Cuál es menor a qué? ¿Ok? El problema es que yo no podría comparar una cadena de texto. Yo no podría decir, mientras esto sea menor a 5. ¿Por qué? No me marca error, claro que no. ¿Sí?
pero como tal no me va a llevar a ningún resultado. ¿Por qué? Porque esto es texto plano, no es un número con el cual pudiera yo decir, oye, esto es menor, perdón, aquí era 10. Este texto es menor a... Es como si yo quisiera decir, Ricardo, ¿cómo podría yo decir aquí, Ricardo es menor a Miriam? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Es lo mismo. Ah, ok, sí, ya le capté. Ujú. Esto es un número que sí puede ser comparado en cuanto a que sea igual a nivel de número, no a nivel de texto, ¿sí? Porque no es lo mismo decir, fíjense bien, no es lo mismo decir Ricardo y aquí decir que esto es igual a Ricardo. A ver, ahí está. ¿Sí? Esto sí es igual a esto. Si yo le quito aquí esto, pues ya no es igual. ¿Ok? Y 5, pues vamos a decir aquí que es igual a 5. Pero no significa que esté buscando que esto como número sea igual a esto. Se refiere a que es un texto que coincide. Si estos dos textos coinciden. Pero también puedo decir que esto es igual a esto. Y esto sí es un número. Ya está comparando el número 5 con este número 5. No la coincidencia del texto, sino el número. ¿Ok? Entonces por eso le cambié ahí los... E incluso podemos decir aquí menor, mayor. ¿Sí? Esto era 10. No sé si quedó claro esto, de que quité las comillas dobles. ¿Alguien que tenga dudas? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Habiendo entendido cómo funciona el mientras, lo que vamos a hacer es un ejercicio intentando combinar los tres anteriores. Bueno, los dos anteriores, perdón, ya llevamos tres. El sí, entonces y no, el para y el mientras. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a combinar también el para y el sí, entonces y no. ¿Qué podemos hacer? Fíjense bien, podemos decir aquí, crea un algoritmo, el cual se detenga. Fíjense bien, porque aquí la lógica que yo voy a aplicar con ustedes, la tienen ustedes que componer, o sea, ustedes la tienen que ajustar. Porque puedo yo aquí declarar de dos maneras el algoritmo, fíjense. Un algoritmo el cual continúe mientras el usuario teclee el número 1, ¿sí? Y que en pantalla se escriba, vamos a decir, y que en pantalla se escriba, vamos a ponerle aquí el algoritmo, continúa. Esta es una manera en la que yo pudiera decirles cómo tienen que hacer el algoritmo. ¿Cuál es la otra? La otra sería, crea un algoritmo, el cual se detenga, no el cual continúe, sino el cual se detenga cuando el usuario teclee un número distinto a 1, ¿sí? Y que en pantalla, y que mientras, a ver, me marco ya el tiempo del zoom, y que mientras en pantalla se escriba, el algoritmo continúa. ¿Ok? Son dos maneras distintas de abordar el problema. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, la primera implementación? Pues la primera es la forma normal, ¿no? Nos dice aquí ya mientras, fíjense, ya me está diciendo mientras qué, y aquí ya le está dando la condición. Mientras el usuario teclee el número 1. ¿Ok? Entonces, mientras X variable sea igual a número 1, pues que en pantalla se escribe el algoritmo continúa. Ahora, la otra es, crea un algoritmo el cual se detenga cuando el usuario teclee un número distinto a 1. Entonces aquí tendríamos que usar exactamente lo que está diciendo aquí, el distinto de.
Y obviamente la condición, la que va dentro del mientras, pues es la misma. Y que mientras en pantalla se escribe el algoritmo continúa. Aquí usamos el igual a 1, mientras sea igual a 1. Y aquí el distinto a 1. ¿Ok? Pero bueno, a lo que voy es que les comento esto para que ustedes no se enreden cuando yo vaya a decirles cómo va a ser el algoritmo. ¿Ok? Vamos a tomar parte de esto, de la primera forma. Porque aquí empieza lo enredado, ¿no? Aquí es donde nuestra mente empieza como que a intentar como que ya se empieza a enredar los cables y es normal. La idea es que ustedes, lo que decíamos al principio, ustedes desarrollen ese pensamiento algorítmico, que no importa de qué manera yo les establezca un algoritmo, un enunciado, que ustedes rápido puedan entender y lo puedan abordar de las dos maneras sin ningún problema o de la manera que ustedes encuentren más fácil. Entonces vamos a ver, crea un algoritmo el cual continúe mientras el usuario teclee el número 1. Mientras, no, está ya aquí mientras, y que en pantalla, no, sí, y que mientras, vamos a ver, o sea, mientras el usuario teclea el número 1, ¿sí? Y que mientras continúa, el usuario teclee dos números. Si la suma de esos dos números, vamos a ver aquí, si la suma de esos dos números es mayor a 10, entonces que se escriba en pantalla la suma es igual a, perdón, es mayor a 10. Vamos a hacerlo con mientras y con sí para empezar, ¿no? Para que tampoco se vayan a enredar tanto. Entonces que escriba en pantalla la suma es mayor a 10. Después que le pida al usuario ingresar un número, el cual determinará si el programa se detiene. El programa y algoritmo es lo mismo, ¿eh? Si el programa se detiene o continúa. Fíjense que regresamos a lo mismo, ¿no? Si se va a detener o va a continuar. Si continúa, pues vuelve a ejecutarse todo esto. ¿Ok? Les voy a escribir por el chat esto que está aquí. ¿Dónde está el chat? Vamos a ver. Que me lo cambiaron de lugar. Aquí está. Ahí está. Ese lo pueden copiar, lo pueden pegar directamente en Sage, ya está comentado. Entonces crea un algoritmo el cual continúe, fíjense bien, mientras el usuario teclee el número 1. Ahí está la condición. Y que mientras continúa, o sea, ¿qué es lo que va a ir adentro? El usuario teclee dos números. Si la suma de esos dos números es mayor a 10, entonces que se escriba en pantalla la suma es mayor a 10. Después que le pida al usuario ingresar un número, el cual determinará si el programa se detiene o continúa. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si esta suma es mayor a 10, me va a pedir ingresar un número. Si ese número, ya habíamos dicho en la condición 1, perdón, en la primera condición, ¿sí? Si no es 1, entonces se sale. Por eso dice aquí, se detiene o continúa. Ahorita lo vamos a involucrar nada más con el sí, entonces y con el mientras. Vamos a dejar el para. Ahora sí vamos a dejar el para después. ¿Sale? ¿Tienen dudas? ¿No? Ok, inténtenlo. Si tienen dudas, me dicen y las checamos. Recuerden que pueden compartir su pantalla.